No, si alguien le proponía construir nuevamente la Alborada, él diría que ni muerto. O sea, ya sabía a qué nomás tenía que enfrentarse. Claro. Y no estaba tan dispuesto. En esa época no sabía a qué se enfrentaba y luchó contra todo y menos mal lo consiguió, ¿no? Lo Claro, consiguieron. bueno, pero sin embargo, ahora se les hace mucho más fácil si algún constructor joven quiere emprender una tarea de esta naturaleza por incluso las mismas ordenanzas municipales, ¿no? Antes no existían para esa clase de urbanizaciones y ahora ya las hay, o sea que les ha dejado un caminito más o menos hecho. Efectivamente, la frase que usamos es, se hizo camino al andar, porque efectivamente no habían reglamentos, ordenanzas, leyes. Sobre la marcha fueron saliendo. Y básicamente ellos pedían, vamos a decir, acometidas o servicios y decían, pero allá no tenemos, entonces nosotros la ponemos. ¿Y cómo la vas a poner? Bueno, yo la pongo, tú me reconoces. Y eran cosas nuevas que no se habían, no había nada previo, ¿no? Como experiencia. Más bien fue el paso que dejó para efectivamente próximos constructores y efectivamente, gracias a Dios, pues con el tiempo se ha hecho más fácil desarrollar, ¿no? Hay unas visitas muy importantes que ha recibido la Alborada. De entre ellas, creo que vale la pena rescatar, estuvo aquí el Papa Juan Pablo II en un encuentro con jóvenes precisamente en las afueras de la iglesia de la Alborada. Y también estuvo en esa época era el cardenal Joseph Ratzinger, que ahora es el actual Papa, Benedicto XVI. ¿Usted estuvo cerca de estas dos visitas tan importantes? Bueno, sí estuve. No estuve tan cerca en el sentido de que justo coincidió que yo estaba estudiando fuera, pero cuando vino el Papa tuve la suerte de estar aquí. Efectivamente llegó, como indicas, a la iglesia de la Alborada. De hecho, se convirtió en un... ¿Santuario? Santuario es la palabra, ¿no? Y por los 2000 años de la Virgen. Sí, sí. O sea, efectivamente... Y en San Manes, en cambio, se hizo el templete, donde hizo la misa campal, que todavía existe el templete, ahora es una iglesia. Y definitivamente fue algo sin ningún tipo de historia en el Ecuador, ¿no? O sea, tampoco había... antecedentes al respecto, ¿no? Y también se creó y se hizo mucho, ¿no? Amigos televidentes, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Al regresar, seguiremos conversando de este interesante tema. Quédese con nosotros, ya regresamos. Amigos, gracias por seguir en compañía del programa Construyendo. Les recuerdo que estamos conversando con el ingeniero Pablo Vaquerizo Vivar. Él es constructor y estamos hablando acerca de los 35 años de fundación del conjunto residencial Alborada. Ingeniero Vaquerizo, la Alborada es completísima. Tiene centros comerciales, varias iglesias. ¿Qué le hace falta a la Alborada? Bueno, efectivamente es bastante completa. ¿Qué le hace falta a la Alborada? De lo poco que recuerdo, había bastante necesidad de un cuerpo de bomberos. Sé que se construyó uno viene a ser en La Garzota. Hace poco. Bueno, ya tiene sus añitos, pero en todo caso no desde el principio. Y eso era siempre un clamor de la ciudadanía. Probablemente algo que lastimosamente se escucha es un poco más de seguridad, seguramente. Recuerdo que a través de los años se hizo muchos esfuerzos, se construyeron una serie de retenes o de lo que ahora llamamos PAIs, ¿no es verdad? Ciertas organizaciones, incluso entre los propietarios, como para que en caso de algún incidente avisarse entre todos ellos. Nació, pues, por supuesto, desde la Alborada.
Sin embargo, como muchas personas lo mencionan, básicamente es una ciudad satélite porque efectivamente es autosustentable, suficiente. Hay gente que vive y trabaja en Alborada y no necesita ir a ningún otro lado. Y eso ya desde muchos años atrás, porque no es recién, o sea, supuesto, la Alborada era un motor que se movía absolutamente solo y que satisfacía las necesidades de las personas que vivían allí. Así es, y el hecho, como hablando de los servicios, pues hay centros comerciales, hay varios, no es que hay uno, son muy exitosos, hay cines, hay gimnasios, escuelas, colegios, iglesias y de varios cultos. Realmente es completa, ¿no? Muy completa. El ingeniero Pablo Vaquerizo Unazur, su papá, decía que él vivía en Alborada y dormía en Urdesa, porque realmente se pasaba la mayor parte del día trabajando en Alborada, incluyendo fines de semana. ¿No le hacía falta a usted, su papá? Bueno, justamente esa es otra de mis anécdotas. Yo recuerdo, tal vez durante la época del colegio, hago la broma, si cabe, que cuando me despertaba para ir al colegio, mi papá ya se había ido a trabajar. Y cuando regresaba y me acostaba a dormir, mi papá aún no llegaba. Eso duró algunos años. Efectivamente, se sacaba el aire trabajando, no sé, sus socios, todo, y no solamente ellos, sino su equipo, ¿no? O sea, la verdad es que eso es algo digno de admirar, todo el sacrificio que hicieron todo ese grupo humano en beneficio de la ciudad, del país y de las personas que compraron ahí, hicieron familia y vida ahí, ¿no? ¿Ustedes aprendieron a querer a la Alborada a través de su papá? Bueno, por supuesto. De todas maneras, los fines de semana sí lo veíamos. Y por supuesto, eran viajes obligados a la Alborada, a ver cómo iba la nueva construcción, el nuevo centro comercial, la nueva etapa, los distintos concursos que hacían concursos del barrio más bonito, del parque mejor arreglado, de la casa mejor arreglada. La feria del libro. De frutas, de flores. Hicieron obras de teatro, hicieron campeonatos de fútbol, hicieron realmente de todo. Se convirtieron en una familia los moradores de la Alborada. Bueno, y de hecho muchos de ellos todavía siguen siendo amigos producto de esa relación que todavía aún se mantiene, ¿no? ¿Cuál cree usted que haya sido la satisfacción más grande que la Alborada le dio al ingeniero Pablo Vaquerizo Unazur? La satisfacción más grande, qué difícil. Yo me imagino que debe ser haberle dado un hogar a tantísimas, digo yo, no sé si es 15.000 o cuántas familias, un hogar decente, un lugar donde vivir, un lugar donde educarse, un lugar donde desarrollarse. Seguramente fueron 15.000 familias menos que no lo tuvieron y que de repente tuvieron que dedicarse a otro tipo de cosas, ¿no? El hecho de haber nacido juntos o haberse criado juntos, toda esta familia, crea un lazo que va en beneficio de la sociedad, ¿no? Ahora que casualmente la familia está de moda en cuanto a mantener una buena salud familiar, ¿no? Eso de alguna manera lo consiguió a través de la Alborada. Luego muchos de ustedes se involucraron también, no solamente en la Alborada, sino en la construcción. En su familia, el ingeniero Carlos Enríquez, que es su cuñado, el ingeniero Oscar Chinchilla, que también es su cuñado, los hijos del ingeniero Rodolfo Vaquerizo Unazur, Rodolfo Vaquerizo, Iván Vaquerizo, también se involucraron en construcción. ¿Cómo agarraron ustedes la posta? Bueno, casualmente el hecho de que... Y perdón, la familia Mancheno también tiene... Eso iba a comentar. El hecho de que algunos de los socios, bueno, los que acaba de mencionar, Rodolfo, Pablo y Alfredo, tenían hijos. José Juez, Raymond Rat, no tenían hijos. Y ya estábamos en edad de trabajar. Y pues